Muchas veces en el Pulso de la Ciudad, para algunas patologías puntualmente, hemos hablado, más allá de la celebración de un día en particular, con profesionales médicos. Eso ha sucedido en la prevención del cáncer de mama. La semana pasada fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Hemos hablado también con Bralsec, que lleva adelante una encomiable tarea de prevención. Pero hoy, para el programa, elegimos otra vertiente. Elegimos hablar desde la primera persona de alguien que vivió el cáncer de mama desde lo personal. Lorena Ferrer es una bragadense que además volcó todas sus experiencias en un libro. Ella atravesó ese difícil momento desde el diagnóstico, el tratamiento y felizmente la cura. Está dentro de lo que las estadísticas dicen, la detección precoz ayuda a la solución definitiva del problema. Lorena Ferrer lo cuenta en primera persona en el Pulso de la Ciudad. En realidad yo siempre lo llevo para el lado positivo, más allá de lo traumático, como vos decís, de lo que fue la enfermedad y todo el proceso del tratamiento y enterarte de un diagnóstico que para nadie es favorable, pero después todo lo que ha ido sucediendo en todo este tiempo, para mí ha sido muy positivo, esto de poder contar por ahí mi historia cada vez que tengo la oportunidad, porque me ha acercado mucho a otra gente que está padeciendo y lamentablemente cada vez son más. Y bueno, y después del libro, que para mí fue como un broche final, poder volcar toda mi experiencia en ese libro. El otro día, hablando con los profesionales de Bralsec, por ejemplo, nos decían que estadísticamente 1 de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama. Sí, uno escucha esas cifras y realmente es muy alarmante, ¿no? Y aparentemente, como nos decían ellos también, que cada vez va a ir más en aumento esa proporción. Pero bueno, también hay que decir que gracias a Dios, un cáncer detectado a tiempo, un cáncer de mama detectado a tiempo, más del 90% de los casos son curables. Sí, hasta un 95% de probabilidad. Entonces a eso hay que remarcar, calculo. Me parece como que es importantísimo, porque generalmente dejamos pasar mucho tiempo, dejamos pasar los controles, nos parece que a nosotros no nos va a tocar nunca y es fundamental llegar a tiempo con un diagnóstico precoz para poder salvar la vida. Lorena, ¿en tu caso fue eso, un diagnóstico precoz? Sí, podía haber sido más precoz todavía, porque pasaron 2 años de la última mamografía que yo había hecho en ese momento y había quedado una zona que necesitaba volver a hacer otro estudio y yo no lo hice, porque, qué sé yo, por eso de creer que a uno tampoco le va a pasar. Exacto. Y cuando ya volví al médico, que fue cuando encontré un nódulo en mi axila, no en el pecho, bueno, ya era tarde, era tarde, relativamente tarde, porque tuve que hacer todo un tratamiento que se podía haber evitado y bueno, de todas formas fue a tiempo, ¿no? Fue a tiempo. Y esto es importante, creo que lo que decís está claro, ¿no? Porque muchas veces dicen, la gente con desinformación por ahí no acude al médico. Yo creo que vos sos una persona informada. Sin embargo, también entramos muchas veces, nos pasa en muchos órdenes de la vida, decir, no voy a estar yo en esa estadística. Es que yo creo eso, que siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Claro. Y realmente creo también que nos entramos a informar cuando nos toca de cerca. Claro. Porque vos escuchás sobre diabetes, sobre celiaquía, sobre un montón de cosas, pero en realidad uno no ahonda en detalles de lo que es la enfermedad o la prevención hasta que no se ve comprometido o se ve que alguien muy cercano lo padece. Yo quiero que quede claro para los televidentes, no solo para las mujeres, porque los hombres también tenemos en esto un rol de difusión, por lo menos, ¿no? Sabemos que cada 100 mujeres puede haber un hombre que puede padecer cáncer de mama. Puede pasar también, pero digo, me parece que todo lo que vos viviste en este intermedio, desde que se descubre la enfermedad hasta que te diagnostican finalmente que estás libre de ella en este momento, digo, debe haber sido un trance muy difícil y a veces casi sin necesidad de pasarlo, ¿no? Sí, yo digo, lamentablemente uno tiene que llegar a la enfermedad para descubrir un montón de cosas, como yo las he empezado a descubrir, y por eso digo que a pesar de ser un proceso el más traumático que me había tocado hasta ese momento, creo que fue mi mayor aprendizaje. Pero bueno, lamentablemente uno tiene que llegar a una enfermedad
o a una situación extrema para empezar a valorar un montón de cosas. Tal cual. Sería bueno que no fuera así y que uno escuche por ahí. A mí me gusta contar o me gusta hablar de esto, nada más que de mi experiencia, porque no quiero que se entre en comparación un caso con otro, porque son todos muy distintos. Pero dar un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, y más allá del final que uno tenga, que en definitiva tarde o temprano el final es para todos igual, aprender a valorar, aprender a vivir el día a día, aprender a, no sé, buscar las riquezas no en cosas materiales o no en grandes cosas, sino en las cosas más simples. Las más inmediatas, las más pequeñas tal vez, ¿no? Lorena, ¿eso lo trasladaste en un libro? ¿Cómo hiciste? Empecé a escribir un poco por recomendación de mi psicóloga en ese momento. Mi problema era que me costaba mucho volcar todo lo que era emociones y obviamente cuando pasan estas cosas uno se encuentra en una confusión muy grande de sensaciones y emociones nuevas que te invaden, y bueno, había que volcarlas en algún lado. A mí me costaba menos escribir. Y bueno, y así empecé como un diario por ahí de lo que me iba sucediendo, no todos los días, porque no todos los días escribía, pero contando por ahí. Derrotero, ¿no? Este tránsito. Claro. Y bueno, y después cuando publiqué unas fotos, que fue a partir de ahí, cuando yo estaba pelada, que se hizo por ahí más conocida mi historia. Yo creo que también un poco la gente que te alienta o que te busca también para compartir una charla, porque yo creo que todavía hay mucha necesidad de hablar y uno siempre busca hablar con alguien de que lo haya pasado. Alguien ha estado en esa situación. Y bueno, y ellos una cosa lleva a la otra, digo, por algo las cosas se dan. Tuve la suerte de poder editar el libro, ya hace un año que lo presenté y la verdad que feliz. ¿Se agotó? Sí, se agotó la primera edición, esperemos pronto tener otra. Ojalá podría ser, porque seguramente ese testimonio es muy valioso, ¿no? En ese momento en que vos comenzaste a transitar consultorios y un montón de instituciones médicas, seguramente has hablado con mujeres que estaban en el mismo trance, ¿no? Sí, por ahí en ese momento yo hablaba con una o dos personas que conocía y nada más. A mí me pasó algo que cuando por ejemplo, iba todos los días a Junín a hacerme la radioterapia, en una sala de espera te encontrás con 30, 40 personas que están en la misma situación, que distintos tipos de cáncer, pero estamos todos en la misma esperando los 5 minutos que tenés de radiación y no se hablaba. Entonces yo digo, bueno, la necesidad de todos no es la misma, porque a mí me hacía bien hablar y de hecho todavía me sigue haciendo bien, pero también hay muchos casos de que no, prefieren como, no sé, no hablar y por ahí, qué sé yo. Yo creo que por eso digo, también comparar, uno a veces tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Seguro. Porque no es con el fin de comparar una historia con otra o un tratamiento con otro, a veces también hace mal desde este lado de que te preguntan, ¿y vos cuántas quimios te hicieron? Y a mí me dieron 20 y a vos te dieron 8. Y entonces, ¿cómo puede ser? Y puede ser de muchísimas formas diferentes. Diversos. Porque siempre te lo explica. A mí me lo explicó muy claro el oncólogo, que escuchara lo que me decía el resto de las pacientes, pero que no me detuviera en eso. Mira vos. Porque no era bueno comparar, porque cada tipo de cáncer es distinto, hay distintos estadios, los tratamientos dependen de cada persona también de un montón de factores como la edad, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que respetar un poco, digo yo, el que necesita y le hace bien hablar, perfecto. La idea nuestra de invitarte al programa es precisamente esto. Más allá de lo que vos decías, que cada situación es particular, en este caso se conmemoró la semana pasada, la semana de prevención o el día de prevención del cáncer de mama, que es una patología lamentablemente muy frecuente, cada vez más en ascenso, y lo que nosotros queremos es que vos, que tenés este mensaje en positivo, lo puedas contar una vez más, porque por allí, como bien decíamos, alguien puede pensar, no, a mí no, ¿por qué me va a tocar a mí? Y puede pasar, puede estar en esa estadística de 1 cada 8, y si se toma a tiempo, vos podés dar fe de esto, si se toma a tiempo, las cosas pueden tener un destino distinto. Sí, por eso creo que es fundamental ir al médico y hacer todos los controles periódicamente, anualmente, como el médico lo requiera, tener confianza en los médicos que uno elige,
también es fundamental porque hace que uno vaya más tranquilo a una consulta o y poder hablarlo también con el profesional, porque obviamente es el que mejor informado está y el que te va a evacuar todas las dudas que vos tengas. No sé, para mí es fundamental eso, llegar a tiempo. Después, yo tampoco pensé que me iba a tocar. Cuando yo escuchaba o leía los factores de riesgo de la enfermedad, que generalmente te indican una mamografía después de los 40 años. Yo en ese momento tenía 36 años cuando me lo detectaron. No estaba en la estadística. No estaba en la estadística de ninguno de los parámetros, porque también te dicen que más allá de la mamografía tenés que tener una vida saludable, no fumaba, bueno... Sí, no habías comprado todos los boletos. Claro, ni siquiera en mi familia hubo otro caso, porque también muchas veces decimos, no, mi mamá no tiene, mi tía no tiene, entonces a mí tampoco me va a tocar. Y bueno, y sin embargo, me tocó. Así que bueno, es muy importante y lo recalco cada vez que puedo, esto de la prevención, de detectarlo a tiempo, porque no podemos evitar que el cáncer aparezca en nosotros, sí lo que podemos es prevenir. Es eso lo que queríamos. Muchas veces ya hemos hablado de las cuestiones médicas, cómo se hace un autoexamen mamario, cuántas veces ir al médico. Lo que nos interesaba en esta oportunidad era esto, precisamente, contar con tu testimonio, porque sabemos que a pesar de lo difícil que es ese cuadro, ese trance, ese momento, tenés hijos, tenés familia, tenés seres queridos, tenés amigos, y a pesar de todo, te tenías que sobreponer a eso. Sí, y ahí es donde te empieza a tambalear un poco todo, ¿no? Cuando te dicen que tenés cáncer, asusta. Seguro. Después, una vez que uno va aprendiendo lo que es, va conociendo la enfermedad, es como que en mi caso empezaron a desaparecer los miedos. Pero bueno, es ese momento de shock, de traumático, que bueno, que creo que la mayoría de los que hemos pasado por esto nos pasa. Pero bueno, una vez que estamos ahí y aceptamos lo que tenemos, porque también es muy importante aceptar la enfermedad que una tiene, para dar batalla, ¿no? Y para más allá que dejemos que el médico saque el tumor, nos cure con un tratamiento o lo que sea, en mí, por ejemplo, fue la necesidad de empezar a sanarme yo, empezar a conocerme yo y a priorizarme. Eso fue también una de las mayores enseñanzas que me ha dejado todo este proceso. Gracias por compartirlo una vez más. No, por favor, a ustedes.